¿Qué tal, amigos de Hannah TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto y en esta ocasión pues para abrir el año 2019 con un texto que escribió Karl Marx, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Enrique Huerta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe Lozano? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto vernos de nuevo en este 2019 y en efecto, habrá que comenzar a propósito de un aniversario más de la Revolución Francesa. Habría que comenzar hablando de Francia y hablando no solamente de lo que pasó entre 1789, el periodo de la Primera, Segunda República Francesa y el periodo conocido, sino también lo que está pasando en Francia de manera reciente con un primer atisbo de revolución ciudadana, que son justamente estos chalecos amarillos. Por supuesto, son dos tiempos completamente diferentes. En el primer caso, una revolución frente a una contrarrevolución. En el segundo caso, lo que tenemos es algo completamente distinto. Es una reacción encabezada por Macron frente a un atisbo que todavía no se delimita por completo, que es una revolución de carácter ciudadana. Pero tendrá unos tintes bastante similares, ¿no? Por supuesto que hay coincidencias, hay continuidades, hay rupturas, hay que jugar con los tiempos, jugar con los libros, y el texto de la lucha de clases en Francia de Marx nos sirve precisamente para eso. Algunas claves, no solamente para comprender el proceso revolucionario francés, sino también para comprender esto que se está generando, digamos que protesta periférica, todo un hecho inédito para el centralismo francés que se está generando con los chalecos amarillos en Francia. Entonces empezamos con el prefacio que hace el inseparable Engels de este texto y que lo publica en Londres el 6 de marzo de 1895. Y en este prefacio Engels dice lo siguiente: todas las revoluciones hasta el presente han terminado sustituyendo el reinado de una clase determinada por la otra. Pero todas las clases dominantes no han sido, hasta hoy, más que pequeñas minorías en relación con la masa del pueblo dominado. De esta manera, cuando una minoría dominante era derribada, otra minoría se apoderaba de su puesto de comando del Estado y transformaba las instituciones públicas de acuerdo con sus intereses. Y en cada caso era el grupo minoritario apto para el poder y calificado por el Estado del desenvolvimiento económico. A mí me parece que quiere decir que siempre una parte en la revolución, siempre una parte va a ganar, por así decirlo, pero siempre la mayoría también es la que va a quedar sometida, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque las revoluciones y la guerra se mueven bajo estructuras de medios fines. La violencia es profundamente instrumental y la violencia puede tener, nos dice Hannah Arendt, nos dice que puede llegar a tener un fin racional siempre y cuando el fin sea a corto plazo. Ahora, el tema es simple: ¿por qué siempre van a ganar minorías? Porque es mucho más fácil generar intereses colectivos, generar acción colectiva entre pocos no tan diferenciados, que entre una masa de absolutos desiguales. Es prácticamente el principio de la lógica de la acción colectiva. De hecho, el propio Engels argumenta, la forma común de todas estas revoluciones era el ser revoluciones de minorías. Y esa es justamente la inversión que propone Marx, y la inversión que va a ocurrir. No una revolución de minorías, porque dice Marx y toda la literatura marxista clásica que en efecto las revoluciones burguesas son revoluciones, pero son revoluciones de minorías. Y la revolución proletaria es exactamente la inversión del punto de vista. La mayoría. Una revolución mayoritaria, una revolución de grandes masas organizadas, de grandes sectores organizados a partir de la división social del trabajo, pero no para emancipar la apropiación del capital, sino para subvertir las formas de dominación de la propiedad privada. Bien. Bueno, a mí me parece que antes de revisar el texto a fondo, me parece que sería buena idea contextualizarlo un poco. Y me gustaría leer un par de líneas que dice: Luis Bonaparte con el ejército puso fin el 2 de diciembre de 1851 a la tensa situación, asegurando a Europa la tranquilidad interior, pero gratificándola con una nueva era de guerras. Su imitador Bismarck adoptó la misma política para Prusia, realizó su golpe de Estado, su revolución por arriba en 1866, frente a la Confederación Alemana y a Austria. También frente a la Cámara de los Conflictos en Prusia, pero en Europa era demasiado pequeña para dos Bonaparte.
y así la ironía de la historia quiso que Bismarck derrocara a Bonaparte y que el rey Guillermo de Prusia instaurara no solo el pequeño imperio alemán, sino también la República Francesa. En La libertad de ser libres, Hannah Arendt nos coloca, que es justamente una de las lecturas que ya abordamos en nuestra biblioteca, en nuestra lista de reproducción, que también invitamos a nuestros amigos de Hannah Arendt TV a que pues, la revisen, a que algún día que tengan un rato de tiempo la consulten. En el texto de La libertad de ser libres, Hannah coloca dos revoluciones y coloca la revolución norteamericana y la revolución francesa. Y ella argumenta en buena medida que la revolución francesa es una revolución fracasada frente a una revolución triunfante como es el caso de la revolución norteamericana. Triunfante, fracasada en el sentido que logra establecer un gobierno de carácter sustentable. Aquí no es el caso en muy buena medida por la injerencia de Bismarck y en muy buena medida por lo que está el contexto en el que ocurre esta lucha de clases. Una revolución auténtica, la de 1789, que termina fracasando porque termina siendo secuestrada por la revolución de 1848, por la revolución de febrero y por lo que vendrá después, una escisión en la monarquía y confirma en la burguesía misma, etcétera, y confirma lo que justamente nos comentaba Engels. Y esto que nos comentaba Engels es una revolución de minorías. O sea, la revolución de minorías termina ganando la partida a la revolución de las mayorías. Y esto quiere decir una cosa muy simple: la Revolución Francesa es un proyecto político fracasado, secuestrado por esta revolución, por esta subversión de la revolución burguesa. Y continúa Engels en su prefacio: cuando Bismarck se vio obligado a instituir este derecho de voto como único medio de interesar a las masas populares en sus proyectos, nuestros obreros lo tomaron enseguida en serio y enviaron a August Bebel al primer Reichstag constituyente. Desde ese día utilizaron el derecho de voto de tal manera que lograron sacar la utilidad de 1000 formas y para que sirviera ejemplo a los obreros de todos los países. Han transformado el derecho de voto, según las palabras del programa marxista, en la mayoría de los deprimidos, que es justamente un instrumento de emancipación. Y continúa Engels: se comprobó que las instituciones del Estado, donde se organiza la denominación de la burguesía, dan todavía nuevas oportunidades para que la clase obrera pueda combatir esas mismas instituciones del Estado. Este prefacio, que insisto, es de la mitad del siglo XIX, va a ser muy importante porque va a detonar las discusiones más interesantes del último cuarto del siglo XIX y del primer cuarto del siglo XX. Aquí ubicamos a Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución. Aquí ubicamos toda una literatura sobre la vía para el ascenso del socialismo. Es decir, si el socialismo tiene que ser a través de la democracia o puede prescindir de la democracia a través de la vía revolucionaria violenta. Esto es todo un debate que va a ser colmado por Bernstein, por Rosa Luxemburgo en esta última recta de los dos siglos, 19-20, la última recta del 19, la primera recta del 20, y que lo está anticipando de alguna forma el propio Marx y lo está anticipando el propio Engels. Ahora, la idea es, ante la pregunta, ¿cuál es el papel de la democracia en la construcción de la dictadura del proletariado? Pues el papel de la democracia radica en que es una oportunidad del Estado burgués para la construcción misma y para la subversión de ese mismo Estado. ¿A través de la democracia? Sí. Porque es la manera en que los partidos políticos se puedan organizar, no solo en sindicatos, sino en partidos políticos de carácter comunista, para poder llegar a las estructuras del poder. Bueno, aquí Engels se hace una pregunta y dice: ¿quiere decir esto que en el futuro el combate de calle ya no desempeñará ningún papel? Y me parece que responde: en absoluto. Esto solo quiere decir que las condiciones desde 1948 se han hecho mucho menos favorables para los combatientes civiles y mucho más favorables para las tropas mismas. Eso es algo muy interesante porque aquí los tiempos se traslapan. 1848 se engarza no solamente con 1789, sino también con el 2019. ¿Por qué? La democracia como una alternativa, decíamos hace un momento, del Estado burgués para el ascenso de la clase proletaria al poder. Y entonces Engels se hace la pregunta: entonces quiere decir que el combate de calle, que la militancia de banqueta ya no tiene ningún sentido. Por el contrario,
sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque aquellos que militan desde la banqueta, los chalecos amarillos, que son votantes, que son sufragantes, también pueden ejercer el espacio público para protestar ¿ante qué? Ante las propias élites del poder. Sí. Y las propias élites del poder no son otra cosa más que las instituciones partidistas. Y entonces es también pues una ventaja que tienen, ¿no? Una ventaja que nunca tendrán los partidos políticos, porque los partidos políticos cuando salen a la calle para impulsar un proyecto, una figura, pero propaganda quizá, entre tantas otras cosas. Pero los partidos políticos, su arena tradicional en las democracias burguesas son las asambleas, son las asambleas del partido y los parlamentos, los congresos, es decir, la arena de la representación política. Lo que siempre tendrá la calle, además de ofrecer votantes que pueden optar por una opción política de derecha o de izquierda, lo que siempre tendrá la calle es esa presión, tratar a través de la cooptación del espacio público, a través de la resistencia civil organizada, que puede ser pacífica o no, puede hacer doblar a las oligarquías partidistas, puede hacer doblar a estos aparatos institucionalizados. Y fue justo lo que pasó con los chalecos amarillos, que a partir de un impuesto ecologista daña a los operadores de los taxis, a los operadores del transporte público, y entonces son ellos que desde las periferias impulsan, presionan al centro, y al presionar al centro presionan, quiebran, hacen una fisura al centralismo francés y hacen que el presidente Macron eche para atrás, con toda la coalición y con todo el poder y con todos los recursos. La estructura. Es una muestra de que la resistencia civil organizada es todavía un derecho ciudadano. La oligarquía nunca tendrá la calle, pues. En efecto, y por eso, al principio de este espacio, utilizábamos el texto de Marx justamente para hacer esta comparación, este contraste. Y decíamos que quizá lo que se gesta en estas, ojo, no redes de indignación y de protesta a la manera de Castells, en estas redes activas donde existe, en un espacio físico, no virtual, donde existe una pujanza, digamos que un enfrentamiento directo con las estructuras del Estado, a partir de un movimiento real. Sí. Inédito, porque estamos acostumbrados que la indignación se ha vuelto digital en el mundo, en el occidente del siglo XXI. Ahora, la resistencia civil organizada quiero decir, no es el único instrumento que tiene la sociedad, pero sí el más efectivo, quizá. Quizás sí, porque el propio Engels dice claramente, el derecho a la revolución es, después de todo, el único derecho histórico real, el único sobre el que descansan todos los estados modernos, sin excepción. Y esto está perfectamente anclado a la tradición del pensamiento político, porque si nosotros vamos a las lecturas de los contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., nos dicen que siempre podemos desobedecer, siempre podemos desconocer y, por supuesto, establecer estructuras de resistencia ante cualquier falta de cometido al contrato social, al poder soberano, en fin. O sea, la literatura clásica del siglo XVIII y XIX, sobre todo XVIII, que se va generando en torno a la figura del contrato social. Bueno, esto es solo el prefacio, ¿no? Me parece que hay que entrar al texto que propiamente escribió Marx. Y aquí empieza con algo bastante interesante. Dice, el desenvolvimiento del proletariado industrial tiene por condición general el desarrollo de la burguesía industrial. Únicamente bajo la dominación de esta última, su existencia adquiere una amplitud nacional que le permite elevar su revolución al rango de una revolución nacional. Solo entonces crea él mismo los medios de producción modernos que llegan a ser otros tantos medios de su liberación revolucionaria. Solamente la dominación de la burguesía industrial extirpa las raíces materiales de la sociedad feudal y aplana el último camino sobre el cual es posible una revolución proletaria. Alguien de nuestra audiencia nos diría, bueno, pues eso se quedó ahí, esto es ortodoxia del marxismo, sabemos que no se comprobó, y entonces hablarían de las medidas de Brezhnev y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el fracaso del socialismo realmente existente, y en fin, o sea, podemos quedarnos aquí una hora hablando de eso. Pero realmente esto comprueba su veracidad, porque
el tema de los chalecos amarillos en Francia no es otra cosa más que una reacción a las medidas neoliberales que están profundamente deshumanizadas. ¿Quiénes ocupan en Francia el taxi? ¿Quiénes ocupan este tipo de servicios? Pues aquellos que se encuentran en la periferia, claro, y aquellos que además se encuentran en la periferia y que tienen que moverse directamente. Y entonces, un impuesto directo, un impuesto ecológico disfrazado, como si Francia respetara el protocolo de Kioto. Pero bueno, un impuesto ecológico no es otra cosa más que un golpe directo a sus ingresos de trabajadores que no se encuentran precisamente en la escala de la producción de la riqueza. Entonces, en efecto, el neoliberalismo, no hablaríamos ya de los términos en que hablaba Marx del capitalismo y de la sociedad burguesa, pero el neoliberalismo y su capital financiero generan las bases de la propia indignación. Y hoy tienen tras las cuerdas, desde la segunda quincena de noviembre a la fecha, tienen tras las cuerdas al gobierno francés. Hoy Macron, la cuna de los derechos del hombre, del ciudadano, pide prácticamente para poder manifestarse un previo registro. O sea, es la desesperación de la reacción. Y aparte también a mí me parece bastante irrisorio que piensen todavía los gobiernos que no hemos despertado, quizá, ¿no? O sea, lo acabas de mencionar, un gobierno con disfraz de ecología, un impuesto con un disfraz de ecología. Es decir, la gente no es tonta, pues, la gente, aparte de toda esta indignación que genera el propio impuesto, también esta timación también genera la reacción, ¿no? Pero va más allá de listos y de incautos. Los chalecos amarillos son también producto de la crisis de la clase gobernante para generar una efectiva integración política nacional. No solo es un grito contra los estragos económicos, sino también una catarsis contra los significantes de la corrección política que emana desde las élites. La pretendida intención ecologista del nuevo impuesto, que es ante todo una operación de marketing que encubre una redistribución regresiva de la carga fiscal, no hizo más que contribuir a la gestación de un enérgico rechazo a la arrogancia de un progresismo neoliberal que cada día se muestra más insensible frente a las demandas de importantes sectores de la población. Ahí está el artículo de Tangorra. Ahora, el propio Marx, ya directamente en el texto, dice: el crédito público, lo que comentábamos de los intereses, decíamos hace un momento, no se trata de un asunto de envalentonados, no es un asunto de listos frente a incautos, es un asunto de interés. El descubrimiento de Aristóteles es que la base de los asuntos público-políticos son los intereses de los hombres. Y quizá el descubridor auténtico del materialismo de la historia sea el propio Aristóteles. Esto, por supuesto, es una paráfrasis de la propia Hannah Arendt. ¿Por qué? Dice Marx en esta parte de la lucha de clases en Francia: el crédito público y el crédito privado son el termómetro económico que permite medir la intensidad de una revolución. En la medida en que ellos bajan, el ardor abrasante y la fuerza creadora de la revolución ascienden. Es la lógica del interés. ¿Por qué tenemos estos atismos? Esto que quizás sea el principio de una revolución ciudadana fundamentado en el viejo derecho de la resistencia civil organizada. Lo único que podemos, el único escudo de defensa frente a las arbitrariedades del poder soberano. Por la lógica de los intereses. No es un tema de conciencia de clase. Esto no le gustaría mucho a Marx. No es un tema de conciencia de clases, sino es un tema de una respuesta directa ante la afectación de intereses individuos, respaldados por una población. Pero regresemos al esquema de 1848. Dice Marx: mientras que la revolución de 1789 había comenzado liberando a los campesinos de las cargas feudales, la revolución de 1848 se anunció por un nuevo impuesto sobre la población rural, con el objeto de no poner en peligro al capital y de asegurarse el funcionamiento del mecanismo del Estado. El paralelismo entre 1848, 1789, 2019 es absoluto. Por supuesto, no hay campesinado, hay chalecos amarillos, hay operadores de transporte público. Bueno, aquí Marx tiene una idea que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice: el derecho del trabajo es, en el sentido burgués, un contrasentido, un mezquino deseo piadoso. Pero detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y por consiguiente la abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas.
Abolición del trabajo asalariado, del capital y sus relaciones mutuas. Ese es digamos que un paso que no se dio en la Francia revolucionaria en 1848 ni en 1789, y ese es un paso que difícilmente se va a dar bajo las condiciones de esta reacción neoliberal encabezada por Macron. Ahora, por un lado, continúa el artículo de Tangorra. Por un lado, quienes quieren ver una salida progresiva o incluso revolucionaria de este sublevamiento social, deberán rechazar la ilusión socialdemócrata de sobrevalorar la bronca de la rebelión para intentar luego encajarla en alguna campaña política determinada, como lo demostró el activismo en estos días. Se trata de poner la voluntad y la inteligencia para que el movimiento sea condición de posibilidad en una opción política por izquierda. Si se construyen las relaciones virtuosas en la lucha reivindicativa del movimiento y las fuerzas políticas de cambio, los chalecos amarillos no serán el símbolo de una catarsis aprovechada por la reacción, sino, al decir de Gramsci, el disipador de una catarsis transformadora, el puntapié para la eclosión de una revolución ciudadana. ¿Qué es lo que nos está diciendo el artículo y qué es lo que nos está diciendo este puente entre tiempos, entre siglos que estamos sosteniendo? Que los chalecos amarillos podrán emanciparse siempre y cuando no se encajen en la lucha partidista, siempre y cuando no sean cooptados, no sean secuestrados por la lucha partidista, lo cual es muy difícil porque están peleando frente a una reacción de un gobierno emanado de una coalición partidista en una república semipresidencial. Los chalecos amarillos, su lucha para ser auténticamente reivindicatoria tendrá que alejarse de los pesados anclajes de las oligarquías partidistas. Solo entonces, si es cooptada por estas agendas, por estas fuerzas, por la oposición a Macron, entonces está destinada, como los partidos políticos, a fenecer. Hannah Arendt nos enseñó que la revolución siempre tiene por objetivo la libertad y que al final es una modificación de la forma de gobierno. De revoluciones políticas burguesas, porque después vendrían las sociales y esas tienen por efecto combatir la desigualdad social, es decir, una reestructuración de los términos de la pobreza. ¿Te parece entonces que los chalecos amarillos tienen todos los elementos para generar esta revolución? No lo sabemos, pero sí es una sonada interesante. Okay. Quizá es el enfrentamiento más vigoroso, con más potencialidades de los últimos tiempos, de los últimos 20, 25 años, y ocurre no en las periferias, sino en la periferia de Occidente. O sea, no es la primavera árabe, o sea, no ocurre en el África del Magreb o en América Latina. No, ocurre en París. Ocurre en París, en la periferia de Occidente. Y cerramos con Marx. La emancipación de los trabajadores, aun como simple frase, venía a ser un peligro intolerable para la nueva república, pues era una protesta permanente contra el restablecimiento del crédito que descansa sobre el reconocimiento interrumpido e inalterable de las relaciones económicas de clases existentes. Era necesario, pues, terminar con los obreros. Hoy no tenemos el contexto de revolución contra revolución del 48. Hoy tenemos un contexto completamente diferente, una reacción y atisbos de una revolución ciudadana que todavía no están definidos. Hoy lo fundamental es acabar con los chalecos amarillos. ¿Cómo? A través de esta hipocresía legalista del gobierno de Macron, del gobierno de la reacción. Y esta hipocresía legalista es criminalizar un elemento central de toda ciudadanía, la protesta. Marx lo dijo, ha muerto la revolución, que viva la revolución. Pepe Lozano. Enrique, muchas gracias. Gracias.